Buenos días, ¿cómo están? ¿Animados? Claro que sí. Amén. Bueno, le queremos dar la bienvenida. Mi nombre es David Acosta, esta es mi esposa Isabela Rocha. Queremos dar la bienvenida. Bienvenidos a la Iglesia de Cristo Internacional de Medellín. Estamos aquí para no solamente animarlos y adorar al Señor, pero también escuchar su palabra. Amén. Vamos a leer Salmo. Vamos a leer Salmos 119, versículo 33 a 35. Salmos 119, versículos 33 y 35. Dice: Enséñame, Señor, a seguir tus decretos, y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi solaz. Amén. Voy a dar la palabra a mi esposa. Bueno. Bienvenidos a todos, me alegra mucho verlos, que hayan tomado pues la disposición de venir un domingo, de fin de semana de puente a la iglesia, que para ustedes sea lo suficientemente importante buscar a Dios como para haber venido acá. Primero, les iba a pedir el favor de que pongan en silencio sus celulares para que pues todos podamos prestar atención, sea como una forma de respetar al que está aquí arriba enseñando y también respeto pues como a los otros, ¿cierto? Y quería hacer como una pequeña actividad. Entonces, para que todos entremos como en la onda de la bienvenida, entonces a la persona que tengan más cerca, denle la bienvenida. Un abracito. Bienvenida, ¿no? Bueno, muy obedientes. Y pues realmente me alegra mucho que hayan venido, que estén dispuestos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que estén dispuestos a confraternizar como una familia, como lo que cantábamos ahorita, una familia de Dios.
Y pues sí queríamos animarlos como con esa escritura, también pues explicarles pues que vamos a tener varias actividades, además de la alabanza pues vamos a tener la Santa Cena donde vamos a reflexionar acerca del sacrificio de Jesús, la ofrenda, un tiempo para dar a los que lo necesitan y la predicación del día de hoy, además de el tiempo de confraternidad unos con otros. Entonces los animo mucho a que pongan de su corazón y bienvenidos a todos. Bueno, vamos a orar y continuamos con la alabanza. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor, a traernos seguros aquí en este lugar, aquí para adorarte, mi Señor, escuchar tu palabra. Bendice este servicio, mi Señor, y anima a la gente que necesitan el ánimo y también danos gozo y alegría de estar aquí, mi Señor. Los amamos, te amamos mucho, mi Señor, y todo lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como decía David, sigamos con la alabanza, los invito a ponerse de pie. Vamos a cantar una canción bastante especial para que recordemos seguir preparando el camino del Rey. ¿Quién es nuestro Rey? A ver si alguien sabe. Uy, mucha duda, ¿no? ¿Quién es nuestro Rey? ¿Listo? Claro, amén, así, con ánimo. Bueno, preparen el camino. Un momento. Bueno, ahora sí, con mucho ánimo que nos escuche el Rey. Dejen todo listo para ese día.
Interesante, muéstrame. Buenos días para todos. Buenos días, Eugenio. Vamos a continuar con nuestra adoración al Señor. Y es el momento de recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es el momento de conmemorar, de celebrar la Santa Cena. Y hay un pasaje, un evento que hemos conocido, yo diría que casi desde siempre. Así no hubiésemos nacido aquí en la iglesia o en otra iglesia, pero siempre hemos conocido, siempre hemos oído hablar del evento de Adán y Eva, ¿cierto? Y quiero que abran sus Biblias en Génesis 3. Vamos al principio. Recordamos que pues en el principio el Señor creó el universo, creó el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, inclusive el hombre. En el capítulo 3 vemos qué fue lo que hizo el hombre y qué pasó con el hombre estando en el jardín del Edén, estando en una relación íntima con Dios.
¿Y qué pasó en ese momento, en ese tiempo? Así que vamos a el versículo 1. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Bueno, esa es adición mía. Versículo 5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Versículo 16, saltemos al versículo 16. Después de que comieron todo esto, ¿no? Después de que comieron del árbol, en el versículo 16 les dice el Señor, llama a la mujer y le dice: a la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: pero por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. En el principio hay mucho que estudiar, hay mucho que esculcar, pero es un evento, digamos, macro que pasó y fue lo que conocemos nosotros con la caída del hombre, la entrada del pecado al mundo. Por un hombre entra el pecado. Si nosotros vemos, hubo varias consecuencias. En lo que leímos hubo varias consecuencias. Primero se perdió esa relación que tenía el hombre con Dios. Se rompió esa relación. Se acabó esa relación íntima donde el Señor podía estar en contacto permanente con el hombre. Se perdió. También vemos que se pierde la relación entre el hombre. Antes Adán era un enamorado de Eva, así apasionado por esa mujer que el Señor le dio. Pero llega el momento de la caída y ya no era tan enamorado. Le echó la culpa a Eva. ¿Pero qué acabas de hacer? No, la mujer que me diste. Es que si ven. Y tercero, se pierde la relación entre el hombre y la tierra. Maldita será la tierra por tu culpa. Espinos y cardos te dará. Con el sudor de tu frente vas a comer. O sea, se perdió toda relación. Toda la relación se perdió por el pecado. Pero por medio de Cristo, esa relación se restaura en toda persona que cree y que recibe a Cristo como su Señor. Es el único camino. Así que los invito, vamos ahora atrás, vamos al Nuevo Testamento. Les invito para que abran sus Biblias en Romanos 5. Dinos, Eugenio. Romanos 5, versículo 10.
está hablando Pablo a los romanos en una carta donde les dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, recuerden, la relación se rompió, quedamos siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. ¿Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Después de haber perdido esa relación íntima, quedamos hechos enemigos de Dios. No podíamos tener esa relación. Recuerde que Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios, fueron expulsados del jardín, fueron expulsados del paraíso. Colosenses 1:22, ahí más adelantico. Dice el versículo 22 en la carta a los Colosenses: pero ahora Cristo, por medio de su muerte física, los ha convertido en amigos de Dios. Estoy leyendo una versión PDT. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Es lo que nosotros vamos a celebrar hoy, es lo que nosotros vamos a recordar hoy, la muerte de Cristo. Ahora tomamos la cena, vamos a tomar este pan, este vino, para recordar que por medio de la muerte de Cristo nosotros podemos tener esa relación íntima otra vez con Dios. O sea, todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, todos los que nos hemos vuelto al Señor, todos los que nos hemos convertido a ese Dios como nuestro Señor y nuestro Dios, hoy recordamos que podemos tener libre acceso a su presencia. Amén. Por medio de Cristo, por medio de su Hijo. Por eso todos los que hemos creído, si alguien no ha creído, lo estamos invitando para que crea, para que volvamos, porque eso fue en el principio. Ahora podemos volver a entrar a ese lugar santísimo donde está ese Dios grande, creador del cielo y de la tierra. Amén. Para poder hablar con Él. O sea, Dios es bueno. Dios es muy bueno y maravilloso. Entonces, ahora, por la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, vamos a celebrar, vamos a recordar que tenemos salvación y vida eterna. Así que por eso, con toda reverencia, les pido que pongámonos de pie y demos gracias al Señor por esa salvación tan grande. Padre bueno, gracias Señor por tu misericordia, Padre. En nosotros no hay nada bueno, Señor, pero tú lo has dado todo para que nosotros podamos volver a ti, Señor, para que nosotros podamos volver a postrarnos delante de ti con toda reverencia, Señor, y con todo respeto. Queremos darte las gracias porque no entendemos tu amor, Señor. En nosotros no hay nada para darte, no hay nada bueno, Señor, que nosotros podamos entregarte, pero tu amor y tu misericordia han hecho que nosotros podamos volver a estar delante de ti. Gracias, Señor, por la sangre que ha derramado tu Hijo. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Padre, porque nos has mostrado el camino, nos has dicho la verdad, ha hecho que tu maná, ese maná que baja del cielo, ese alimento, Dios, es el que nos alimenta y nos da vida. ¿Cómo agradecerte, Señor, solo con palabras? Quedamos cortos, Señor. Por eso queremos hoy con todo el corazón, agradecido delante de ti, con un corazón contrito y humillado delante de ti, queremos venir a darte las gracias. Agradecidos estamos contigo, Señor. Y bendice este pan y este vino, Señor, que es con el que recordamos esa muerte. Cada vez que lo tomamos, Señor, reconocemos que tu Hijo, Cristo Jesús, es el único camino, es la única verdad, es la vida que nosotros podemos tener.
Gracias, Padre. Bueno, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
necesitados, el privilegio de Dios y el llamado de ASU. Y cuando ASU me llama y me dice, necesito que des la ayuda a los necesitados, mañana. Me quiso decir, ¿cómo estás con Dios? Me quiso decir, ¿cómo está la relación con Dios? ¿Cómo está la relación con tu esposa? Me dijo, ¿cómo está la relación con la iglesia? Con la comunidad. Porque o si no, no te puedes subir aquí. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Una sana doctrina? No solo vivir esa sana doctrina, no solo proclamar esa sana doctrina, sino vivirla también. No ser simplemente consumidores de iglesia, sino vivir esa sana doctrina. Y yo creo que para la ayuda a los necesitados es esto, vivir esa verdadera doctrina para que podamos con mucho amor ayudar a estos necesitados. Y vamos en Santiago 1:26. Y en Santiago 1:26 nos dice, creo que estén todos ahí, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál importante es esto, muchachos? ¿Cómo estamos nosotros con Dios para nosotros poder ayudar a los necesitados y no tener esa carga, porque se vuelve de pronto una carga con estas cosas, porque vemos al necesitado como eso, como una carga? Si no estamos, si no tenemos esa relación con Dios, si no ayunamos, si no pedimos a Dios, si no vemos las escrituras del corazón del que Dios nos da, que Dios enseña. Y en Isaías 58, en el versículo 6 dice, 58, versículo 6 dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyunturas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tus semejantes. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Esto debemos de vivir y esto debemos de pensar siempre. Ahora, ¿cuál es la recompensa que Dios nos da? No necesitamos de ir allá.
Lucas en Lucas 14:14 dice, y serán bienaventurados ya que ellos no tienen para recompensar. Pobre nunca te va a recompensar, nunca lo tiene. Pero tu recompensa es en la restauración, en la resurrección de los muertos. Ahí es donde nos llega la recompensa. Muchachos, meditemos en esto. Y si tenemos algo de pronto en que arrepentirnos, arrepentámonos para que nuestra vida sea una verdadera relación con Dios, para que nuestras cargas no sean más pesadas. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Dios de las alturas, gracias Dios mío. Gracias por ponernos tu palabra al frente. Gracias Dios mío por poder entrar a esa parte donde podamos tener tu relación frente a frente, face to face, y podamos nosotros contarte cada cosa en nuestra vida, poder nosotros desahogarnos contigo, pero alegrarnos contigo y darte las gracias, Señor, porque tú nos das todo, Señor, nos das tantas riquezas todos los días que no nos lo alcanzamos a imaginar. Te pedimos algo y tú nos lo das doble, triple, y ayúdanos a ser agradecidos con eso, dando al necesitado, ayudando a los oprimidos, a las viudas y a tantas personas que tenemos aquí en la congregación, Padre Santo, donde podamos nosotros alegrarnos para hacer estas cosas, Dios mío, para ayudarnos. Cuídanos, bendícenos, protégenos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Soy
que nos acompañe a dar al Señor. Pónganse de pie. Bueno, la misión. ¿Quién se acuerda dónde está ese versículo? A ver, rápidamente. Eso es, con seguridad, eso no se nos puede olvidar. Esa es la gran comisión. Muy bien, por eso estamos acá cada uno de nosotros, ¿no? Amén. Así es. Mucho ánimo en la misión. Solo a ti. Pidamos al Señor que nos ayude a mantener la mirada ahí cada día. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor.
Lo invito a tomar asiento que se van a Muy buenos días para todos. Es especial esta mañana. Espero estén animados, felices, contentos de estar escuchando el mensaje de Dios esta mañana. Ha sido un servicio muy especial. Vamos a tomarnos 5 minutos para confraternizar, para saludarnos, para abrazarnos, para animarnos y darle gracias a Dios por esta mañana. Entonces regresamos en 5 minutos, por favor. Muy juiciosos cuando yo empiezo a hablar, calladitos y sentaditos. ¿Listo? Gracias.
por permitirnos llegar esta mañana y escuchar tu palabra, mi Señor. Yo te oro, Padre Santo, que en esta mañana, Señor, sea tu Santo Espíritu guiándome, Señor, que me apartes, Dios, del medio y sea tu Santo Espíritu hablando, mi Dios. Que yo pueda predicar tu palabra de una manera correcta, amorosa, humilde, compasiva, Señor, reconociendo que soy un pecador, mi Señor, y que te necesito, Padre Santo. En esta mañana, Dios, te queremos orar, Padre, por la salud de David, el hijo de Guillermo y Estela, mi Señor. Que sigas fortaleciendo su corazón, la vida de Guillermo y Estela, mi Señor, su ánimo, su fortaleza, Dios. Que siempre vengan de ti, de tu palabra, Señor. También te oro, Dios, por los matrimonios que tal vez la estén pasando mal, que están desanimados. Que los ayudes, Señor. Que miremos la luz de las Escrituras, la cruz de tu Hijo, Señor, y que podamos ponernos en paz, que podamos ser sacerdotes de nuestro hogar, mi Señor. Te ruego tanto que nos ayudes en nuestras debilidades, Señor. Tú sabes cuán imperfectos somos en nuestro carácter, mi Señor. Y te pedimos, Padre, venimos porque te necesitamos, Señor. Hay tantos corazones desanimados, hay tantas personas pensando en suicidarse, Señor, tristes, con corazones rotos, Señor. Yo te pido, Señor, que los fortalezcas, Padre. También te quiero orar por la salud de mi hermano Jairo, Señor. Lo sigas animando por la salud de mi mamá, de mis hermanas. Que las cuides, Señor. Fortalezcas su corazón, Señor. También te oro, mi Señor, por los hermanos que no la están pasando bien, a los solteros, los bachilleres, los niños también si están enfermos, ayúdalos mucho, Señor. Cuida mucho a Orlando en Panamá, mi Señor, cuida mucho su viaje, que llegue bien, mi Padre Santo. Y que esta mañana, Dios, tu nombre sea enaltecido. Que ese salón se llene de tu gloria, Señor. Y que siempre, siempre, Señor, te honremos y te glorifiquemos. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, se me ha dado el privilegio esta mañana. Gracias, Isa. Se me ha dado el privilegio esta mañana de hablar de Romanos. Es un libro, como lo ha dicho por ahí un hermano, es de mis favoritos. Y es un libro bastante animante. Romanos es una carta que en lo personal me ha animado muchísimo en mi fe. Un predicador dijo que la carta a los Romanos es la carta más extraordinaria escrita y que es el libro de la Biblia que ha sido más usado por Dios para salvar pecadores, y de ello yo puedo dar fe. Cuando yo la estoy pasando mal, me dirijo a Romanos y me como los capítulos que me gustan, que me animan, que me llevan a Dios, que me llevan al arrepentimiento y me sacan de allá. Obviamente también es importante pedir ayuda, buscar ánimo con otros hermanos, pero creo que lo que más nos va a animar es la Escritura. Ahora, ya que también nos ha sacado de tiempos difíciles, y es grandioso porque no sabemos cómo el Espíritu Santo se mueva en medio nuestro y que tal vez más personas se vuelvan de la muerte a la vida, como nos pasó a muchos de nosotros, a través de la predicación una mañana como estas. Si tú vienes por primera vez o has estado viniendo, nuestro mayor deseo es que te vuelvas de la muerte a la vida espiritual. Y obviamente fue porque un predicador usado por Dios predicó el Evangelio, tocó nuestras vidas y tomamos la decisión de salir de esa oscuridad a la luz. Bueno, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que hablan con alguien del Evangelio y hace preguntas honestas. Hay personas que hacen preguntas muy honestas, que son tranquilos, que no están interesados en ganar un debate, sino que realmente quieren conocer de Dios. Y hacen preguntas honestas como
conocer la verdad de Jesús, en qué consiste la fe, cómo es la iglesia, por qué la cruz, por qué Jesús murió por los pecados, bueno, por qué Jesús murió por nosotros, en fin. Bueno, son preguntas que se deben responder con el amor y con las escrituras. Pero no es lo mismo una discusión con una persona que en su necedad esté tratando de estorbar la predicación y enseñanza. No es lo mismo. Y en lugar de escuchar el mensaje, lo que hace es que comienza a estorbar tu predicación con preguntas que no tienen ton ni son, como decimos coloquialmente. ¿Y qué pasó con los dinosaurios? ¿Y qué pasó con la esposa de Caín? ¿Y cómo se llamaba? Entonces, preguntas que realmente les preocupa más eso que decir, venga, y yo realmente necesito arrepentirme. Explíqueme en la cruz para yo volverme al Señor, pero se preocupan más por otras cosas. Entonces son preguntas que estorban la predicación. No son malas las preguntas, pero realmente, si tú me preguntas a mí qué pasó con los dinosaurios, no tengo ni idea. De pronto Isabela, que estudia biología, sabrá eso, pero no. ¿Cómo se llama la esposa de Judas? Como dijo alguien por ahí, tú eres casado y qué haces preguntando por la esposa de otro. Claro, ¿serio? Pablo está tratando de probar aquí que toda la humanidad está en problemas con Dios y que necesitamos de la salvación. En el texto que vamos a leer hoy, Pablo habla de que necesitamos de la salvación. Ahora, en el texto, Pablo tiene una discusión con un judío imaginario y presenta argumentos y contraargumentos que muestra en este debate y que no son familiares a nuestro oído contemporáneo debido a su contexto. Les estoy abriendo un panorama de lo que vamos a estudiar hoy. ¿Listo? Algunos comentaristas dicen que es Pablo el converso discutiendo con el Pablo inconverso, que además en muchas de sus reuniones o charlas sostenía discusiones con muchos judíos, pero el contendiente es imaginario. Ojo, es importante que entendamos eso en el texto. Ahorita lo vamos a ver más profundamente. Los argumentos de Pablo, pero sus argumentos no lo son. O sea, los argumentos del contendiente. Pero los argumentos de Pablo sí son verdaderos. Ya los vamos a ver. Mi deseo esta mañana es que salgamos de aquí animados, retados, desafiados a obedecer a Dios. A entender por qué Jesús murió en la cruz. Y por qué es importante que si estás estudiando la Biblia, que si nos visitas, te vuelvas al Señor. Y que hay que hacerlo urgente. No sabemos cuándo llega Jesús. Entonces, para hablar de este capítulo es necesario que vayamos a Romanos 2:25. Acompáñenme a Romanos 2:25, que fue lo que habló Orlando la semana antepasada. Mira lo que dice. Estoy leyendo la NBI. Tal vez en tu Biblia, si es otra versión, tenga algunas palabras diferentes, pero no quiere decir que cambia el contexto. Dice el versículo 25 del capítulo 2, dice, la circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Y para entender un poco el versículo 29, pueden apuntar ahí de referencia a Colosenses 2:11, que habla de que la verdadera circuncisión que Dios nos hace
es la que produce el Espíritu Santo en nosotros. Ahora vayamos al texto de hoy. Este micrófono está rebelde. Bueno, vamos al Romanos 3. Vamos a Romanos 3. No nos preocupemos por el micrófono. Tengamos paz. Yo hablo duro. Dice Romanos 3, 1. Entonces, ojo a la palabra. Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Versículo 3, pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera, tengamos en cuenta esa frase. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. Pero bien merecida se tienen la condenación. Versículo 9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¿Entiendes el texto? Difícil, ¿verdad? Pero bueno, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a exponerlo. Para los que toman nota, el título del sermón se llama La permanente fidelidad de Dios. El texto que vemos es Romanos 3, del 1 al 20. Y el tema central de este pasaje es no hay quien haga lo bueno. Vamos a desarrollar el texto. Para desarrollar el texto tengo 2 puntos esta mañana. Del 1 al 9 y del 10 al 20. Ahí salen los 2 puntos. Entonces, el primer punto se llama la justificación humana. Lo que se ha expresado en el capítulo 2, versículo 25 al 29, puede dar la impresión de que no hay ninguna ventaja en ser judío y ningún valor en la circuncisión. Ahora, Pablo responde a una serie de objeciones en este sentido, que pueden representar preguntas hechas por judíos en los muchos diálogos que el apóstol solía tener con ellos.
Es también posible que sean preguntas que Pablo se había hecho y había tenido que contestárselas a sí mismo. Es como cuando tú estás por ahí, de pronto vas en el metro, ¿no? Y vas como por allá enlagunado pensando, venga, ¿y si yo compro estos zapatos? No, pero es que no me alcanza. No, pero necesito guardar para los pasajes. No, mejor. Entonces empiezas como a hacerte preguntas y a darte respuestas, ¿verdad? ¿No les ha pasado? Voy a brindar por Isabel. Bien. O es como el ladrón que se vuelve abogado, ¿verdad? Y dice, vea, si yo me robo un celular me van a dar tantos años porque eso se llama, bueno, Sofía es la que sabe de leyes y los abogados. Si yo me robo un celular me pueden dar de 2 a 3 años de cárcel. Estoy hablando carreta, pues. Bueno, pero si yo me robo un carro y me cogen, me pueden dar 20 años de cárcel. Entonces, son preguntas y respuestas que Pablo se estaba haciendo como judío. Entonces, en el versículo 1, la palabra entonces, valga la redundancia, la palabra entonces es una palabra de conexión con los 2 capítulos y aquí Pablo lanza una buena pregunta que habla de la ganancia o de la ventaja en ser judío y en tener la circuncisión y da una respuesta clara y concisa y precisa. En el versículo 2 Pablo responde mucho. Dice, ¿qué se gana con ser judío? ¿Qué valor tiene la circuncisión? Es la pregunta que hacía Pablo en este lado, ¿no? Pero bueno, ¿qué se gana? ¿Qué saca uno con la circuncisión? ¿O qué ventaja tiene el ser judío? Y luego Pablo, el de este lado, dice, oiga, tiene mucho que ver. Tiene mucho. Desde cualquier punto de vista, y lo explica. Dice, a ellos se les confió la ley de Dios. O los oráculos de Dios. En otras versiones. No sé en la Biblia hay quien diga oráculos. Pero la cual habla de la revelación escrita de Dios antes del tiempo de Jesús. Y ese es un regalo indescriptible. Los oráculos son la ley de Dios. Las palabras mismas de Dios se les dio a los judíos. Es como, vamos a suponer que hay un empresario multimillonario y tiene empresas en todo el mundo. Y te llama, vamos a poner de ejemplo a quién, no, yo no tiene familia, a Albita. Vamos a poner a Albita. Albita, Franco, Isabela y a Rocha le dice, miren, les dejo la empresa para que la administren. Ahí se las dejo, es una multinacional. Pueden viajar, comer, hacer lo que quiera, pásenla rico. Pero me responden por ella. Pero Franquito, Isabela, no le pararon muchas bolas y no disfrutaron de lo que este hombre les dio. Algo similar pasó con los judíos. Dios les dio su palabra, les dio sus leyes y muchos no lo aprovecharon. Muchos no aprovecharon eso. Muchos más, muchos ni creyeron. ¿Qué oráculos ni qué ley? Nada. Ellos no creyeron. Ahora, en este caso, ¿cuál sería la diferencia entre nosotros y el pueblo judío hoy en día? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay alguna diferencia? ¿De acuerdo a lo que Dios les dio y lo que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Hay o no hay diferencia? Ninguna. No la hay. ¿Saben por qué? Porque ahora tenemos el mismo privilegio que ellos. Tenemos su palabra. Ya no es solamente la Torá, sino toda la escritura. Somos gentiles. Ellos son judíos. A ellos se les dio las primicias de la ley. La primera vez ellos la recibieron. Muchos años después, nosotros no somos judíos, pero tenemos su palabra. Entonces no hay diferencia. ¿No es eso muy especial de parte de Dios? Entonces,
La pregunta que viene aquí es, ¿por qué nos da lidia para algunos leerla y asistir a su consejo? ¿Por qué es tan difícil sacar en la mañana, en la tarde, en la noche, a las 3 de la mañana al amanecer, sentarnos a leer y a disfrutar del consejo de Dios? Si tenemos los mismos privilegios que el pueblo judío. Es una pregunta retórica. Te la puedes responder a ti mismo. Entonces, hay varios textos que nos ayudan a ver un poco más esto de lo que les dio el Señor a los judíos. En Deuteronomio 4, es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 4, versículos 7 al 8. Dice, Deuteronomio 4, 7 al 8 dice, ¿qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está en nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Y otra escritura, el Salmo 147. Vamos a leer la Biblia mucho hoy. Salmo 147. El versículo 19 al 20. Dice, a Jacob le ha revelado, ¿recuerdan quién es Jacob, no? A Jacob le ha revelado su palabra, sus leyes y decretos a Israel. Esto no lo ha hecho con ninguna otra nación. Jamás han conocido ellas sus decretos. Aleluya, alabado sea el Señor. Estos textos afirman lo que Dios hizo con el pueblo, que les dio sus leyes, y a nadie más se las dio. Es el privilegio que tenía el ser judío. Versículo 3, vamos a desarrollar por versículos. El versículo 3, ahora en los versos 3 al 8, Pablo empieza una serie de preguntas y razonamientos con su amigo imaginario. Bastante interesantes. El término infieles, aquí en el versículo 3, si ustedes leen el versículo 3, habla de la infidelidad. El término infieles aquí se refiere a la falta de fe de los judíos. Ahora, no todos fueron infieles. Pablo es consciente de aquellos que han respondido en fe y se referirá a ellos en los capítulos 9 al 11 de Romanos. Cuando lleguemos allá vamos a recordar un poco lo que hablamos hoy. ¿Podrá la incredulidad de algunos anular la fidelidad de Dios? Por supuesto que no. La pregunta del versículo 3 anticipaba una respuesta negativa. ¿Cuál? De ninguna manera. Si ustedes ven en Romanos, esta respuesta Pablo la hace en varios textos. De ninguna manera. Pablo hace explícita esta respuesta con una expresión de negación categórica que siempre emplea después de formular preguntas de esta clase y que es frecuente en Romanos. Mira lo que dice el Salmo 51:4. Después de Job está Salmos. Salmo 51:4 dice: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Aunque el judío no obedeciera, Dios sigue siendo fiel. Aunque tú y yo no obedezcamos a Dios,
Una muestra de que estés aquí o de que estemos aquí es que Dios sigue siendo fiel. ¿Pudiste desayunar? Sí, te levantaste temprano. ¿Pudiste desayunar? ¿Puedes respirar? De pronto hay falencias físicas de salud, pero te puedes mover. Estás acá. Eso muestra la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Mira otra escritura, Números 23, 19. Números 23, 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Son textos que afirman que Dios es inmutable, que Dios no cambia de parecer, como si lo hacemos nosotros. ¿Quién podrá salir bien librado delante del Señor? ¿Quién de esos que juzgan y critican a Dios saldrá bien librado? ¿No les ha pasado que escuchan personas hablar mal de Dios? Critican a Dios, juzgan a Dios. Y a veces lo desaniman a uno. Pero ¿quién de estos va a salir bien librado cuando esté parado delante de Dios? No salió bien librado Job, que Dios decía que era un hombre justo y que no había maldad en su corazón. Y no salió bien librado. Ahora nosotros, ¿cómo saldríamos delante de Dios? ¿Qué le diríamos a Dios si nos paráramos delante de Él en este momento? Ah, es que usted fue muy malo, es que usted, Dios, es que esto y esto. ¿En serio? ¿En serio saldrías bien librado delante de Dios? Pablo no consideró ni siquiera la posibilidad de una falla en la fidelidad de Dios a sus promesas. Pero ¿sabes qué es lo triste en mí? Que en mi vida sí ha pasado. Yo he tenido pensamientos como, ¿valdrá la pena ser fiel? ¿Valdrá la pena soportar tantas burlas? Ser fiel a mi esposa, ser fiel a Dios, a mis amigos, a mis hijas. ¿Valdrá la pena? ¿Será que Dios sí me va a dar su salvación? ¿Será que Dios sí me va a sostener, como dice en Mateo 6, 24? ¿Será que sí nos sostiene? ¿Será que Dios sí Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Será que sí? Y así muchas cosas. Pero Pablo tenía la claridad en su vida de que Dios le sería fiel hasta el final, aún en la forma en que moriría. ¿Estamos convencidos del Dios que adoramos? ¿Estamos convencidos de que su justicia nos va a llevar a la salvación si nos mantenemos fieles? ¿Conocemos a ese Dios profundamente en la Biblia? ¿Nos deleitamos en su palabra? ¿Cómo respondemos a la fidelidad de Dios? ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿De qué manera trato mi corazón? Busco su palabra, busco la luz en la oscuridad que a veces se me atraviesa en el camino. Y si tú andas en la oscuridad que nos visitas, te animamos a que su palabra alumbre tu camino y te vuelvas al Señor, para que no te tropieces de pronto por allá en un hueco o en un abismo. Esta es la luz que necesitamos. Esta es la luz. Leámosla. Carguémosla, pongámosla a cargar en las noches para que en la mañana nos alumbre nuestro camino. Así como ponemos a cargar el celular, pongámosla. Disfrutémosla. Así como disfrutamos YouTube, Facebook,
WhatsApp, TikTok, Instagram y todas esas redes, o toda esa rácula de cantidades de redes sociales que hay. Disfrutemos la palabra. Amémosla. Miren, ustedes no saben lo que la Biblia produce en el corazón. Si tú que estás estudiando la Biblia, léela. Y hermano, hermana, lean la Biblia. Es interesante porque cuando yo no leo la escritura, mi esposa se da cuenta. Y dice, este no anda bien. Este como que no ha orado y no ha leído. Déjele nota. Usted está bien. Usted sí está orando y sí está leyendo. Es evidente. Es evidente. Dejé descargar la luz que me alumbra el camino. No debemos dejar descargar esta luz que nos ilumina. La afirmación contundente que Pablo hace aquí se refiere al hecho de que siempre se puede confiar en Dios. Y lo expresa así, de ninguna manera. ¿Que Dios es infiel? De ninguna manera. ¿Que Dios no es amor? De ninguna manera. Dios es amor, pero Dios es justicia. De ninguna manera permitamos que nos hablen mal de nuestro Dios. No te pongas a pelear. Por eso léela, para que tengas argumentos para callar a los bocones, a los que hablan mal de Dios. Con tu rectitud, con tu justicia, con tu luz, los callas. Mira un comentario de Charles Spurgeon. Ay, ya lo aprendí a decir. Lo practiqué mucho. Charles Spurgeon. Mira, es un comentario bastante interesante referente al texto. Dice, yo debo decir con Pablo que si alguno no cree, no es algo nuevo, pues siempre han existido aquellos que rechazan la revelación de Dios. ¿Qué entonces? Tú y yo debemos seguir creyendo y examinándonos a nosotros mismos y probando la fidelidad de Dios y viviendo por Cristo nuestro Señor, aunque veamos a otro set de incrédulos y a otros hasta añadir infinito. El Evangelio no es un fracaso, ya que muchos de nosotros lo sabemos. Nosotros los conversos sabemos que el Evangelio no es un fracaso. Dios no ha fracasado en nuestras vidas. Que tú lo hagas fracasar es otra cosa. Pero Dios no ha fracasado y nunca lo hará. Los que fracasamos somos nosotros. Tú y yo sabemos que somos conversos, sabemos que la fidelidad de Dios es eternamente grande, majestuosa, fidedigna, amorosa y todos los calificativos que les quieras poner con base al carácter de Dios. ¿No ha sido Dios fiel con nosotros? Aquí hay muchos que pueden decir, sí, Dios se ha mantenido fiel. Yo puedo decir que Dios se ha mantenido fiel. Aun cuando me separé de Él, me cuidó, me sostuvo, me mantuvo fiel. Él se mantuvo fiel, perdón. Y me cuidó de males, de muchas cosas. Dios me cuidó. Me trajo a Medellín y me volvió a sus pies. Dios me cuidó. Dios fue fiel, aún siendo yo un hombre malo y perverso. Pero Dios sabía que yo iba a responder a su palabra. Dios es fiel contigo. Dios es fiel, mis hermanos. Como dice Eugenio, Dios es bueno. Dios es muy bueno. Versículo 5. Pablo trae el contraargumento de un oponente. Si mi injusticia, ojo a esto, si mi injusticia demuestra la justicia de Dios, ¿cómo puede Dios juzgarme? ¿Verdad?
Mi pecado, al fin y al cabo, sirve para traerle a Él más gloria. Y eso es bueno. Eso era lo que estaba pasando aquí en el texto. Y venga, pero si mi mentira sirve para que Dios se muestre más glorioso, pues entonces mintamos. Claro, no es que mi pecado refleja la bondad de Dios. Eso es lo que está pasando. Venga, entonces, si mi inmoralidad va a reflejar que Dios me perdone y tenga compasión de mí, pues entonces yo le voy a ser fiel a mi esposa. Pues, muy rico. Pero no es lo que Pablo está diciendo acá. Son dos cosas que están pasando en el texto. ¿Será que Pablo está diciendo que nuestro pecado es el fondo negro que hace resaltar el diamante de la justicia perfecta de Dios? ¿Será eso lo que quiere decir Pablo? No, de ninguna manera. Entonces deberíamos concluir que nuestro pecado es el fondo, perdón, eso no es. Entonces deberíamos concluir que nuestro pecado es una bendición y Dios debería derramar su ira, no debería derramar su ira sobre nosotros a causa de nuestros pecados. Si estos son los que hacen posible que su gloria brille más esplendorosa y resalte más la bondad de Dios, ¿será que eso es lo que quiere decir Pablo? ¿Ustedes qué opinan? No, ¿verdad? Dios no debería castigarnos porque le estamos haciendo un favor. Claro, no es que lo estamos sacando allá, lo estamos poniendo allá para que se refleje su gloria y su majestad. Dios debería darnos las gracias. Hombre, mi hijo, gracias por pecar porque eso me da gloria a mí. Y eso resalta mi gracia y mi bondad. Muchas gracias. Gracias por pecar. No, no es eso. ¿Y qué de malo hay en una mentira piadosa para salvarle la vida a otro? ¿A cuánto les ha pasado? ¿O para que no lo echen de la empresa? Ah, pero es que este llegó tarde. No, este no llegó tarde. Una mentira piadosa. ¿Qué de malo tiene? Eso no tiene nada de malo. Nada de malo. Mira. Un comentario de David Guzik dice lo siguiente. Espérenme que es que se me perdió aquí Aquí está. Dice, en teoría, el ejemplo más dramático de alguien que podría hacer esta pregunta es Judas. ¿Puedes escuchar a Judas armar su caso? Señor, yo sé que he traicionado a Jesús, pero tú lo usaste para bien. De hecho, si yo no hubiera hecho lo que hice, Jesús no hubiera ido a la cruz. Lo que hice aún cumplió las Escrituras. ¿Cómo puedes entonces juzgar? La respuesta para Judas puede ir de la siguiente manera. Sí, Dios usó tu maldad, pero todavía es tu maldad. No había motivos buenos o puros en tu corazón. No hay crédito para ti en que Dios trajo bondad de tu maldad. Eres culpable delante de Dios. Y todos sabemos lo que pasó con Judas. Ahora bien, es un comentario de David Guzik. Ahora bien, cuando Pablo dice en este versículo, hablo en términos humanos, él no está tratando de implicar de que él ya no habla en la inspiración del Espíritu Santo, ni con una apropiada autoridad apostólica. Él está explicando que solamente como hombre, un hombre caído en eso, se atrevería alguien a cuestionar la justicia de Dios. En pocas palabras, un hombre perverso diría estas cosas. Versículo 6. En esta pregunta del verso 6, Pablo despacha la pregunta de su oponente fácilmente. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Qué pregunta? Dice,
Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Y Pablo lo despacha rapidito. Si las cosas fueran como sus oponentes han sugerido, entonces Dios no podría juzgar a nadie. A nadie. Si todo fuera como el oponente lo dijo, no, pues entonces pequemos para que Dios resalte su gloria, entonces Dios no tendría pues por qué juzgar a nadie, porque estamos haciendo su voluntad, ¿verdad? Entonces Judas hizo su voluntad. Es cierto que Dios aún usaría la injusticia de un hombre para cumplir su obra y para traer alabanza a su nombre. La traición de Judas hacia Jesús es un ejemplo perfecto. Sin embargo, una manera en la que Dios se glorifica a sí mismo en el pecado del hombre es al juzgar justamente su injusticia. La repito. Una manera en la que Dios se glorifica a sí mismo en el pecado del hombre es al juzgar justamente esta injusticia. Para Pablo y sus lectores, se tenía en cuenta que el día del juicio vendría. Para los judíos era claro que el día del juicio iba a llegar, en donde algunos serían libres de cargo y otros condenados. Ellos tenían claro que el juicio iba a llegar, pero no sabían cuándo y cómo. Y nosotros tampoco. Nosotros no sabemos cuándo va a llegar Jesús y cuándo va a ser el día del juicio. Él no necesitaba contestar este punto, era sencillamente entendido en aquella cultura que el juicio iba a llegar. Los judíos en los días de Pablo pensaban que Dios juzgaría a los gentiles por sus pecados, pero salvaría a los judíos a pesar de sus pecados. Eso era lo que ellos pensaban. Pues como somos el pueblo elegido, Dios no va a pedir cuentas a nosotros. ¿De que somos sus favoritos? Como cuando el hijo favorito malcriadito trata al otro maluquito, ¿no? ¿Se han visto por ahí casos? ¿O les pasó? En mi casa no hubo favoritos porque éramos 16. Pues, no, pobrecita mi mamá. Pero eso era lo que ellos pensaban. Dios nos va a castigar. Ustedes, gentiles. Nosotros somos judíos. A nosotros no nos va a pasar nada. Nosotros podemos pecar y todo, pero como somos los favoritos de él, no nos va a castigar. Porque como eran los elegidos, y esto puede pasarnos a nosotros, y expresar con engaño lo siguiente: una vez salvo, siempre salvo. Y esto no es verdad. Ojo. Podemos engañarnos. No descuidemos nuestra salvación. Versículo 7. El judío insiste con sus objeciones. Es la misma del versículo 5. Cuando lean los dos, cuando lo repasen en sus casas juiciosos, van a encontrar que en el 5 y en el 7 hay dos objeciones. Y es la misma del versículo 5. Ahora expresada en términos de verdad y mentira. La primera fue en infidelidad, ahora es en verdad y mentira, en lugar de justicia e injusticia. ¿Es justo culpar al hombre por su falsedad si contribuye a la mayor gloria de Dios? Pablo vuelve a establecer la objeción similar a la del versículo 5 de un oponente imaginario. Si Dios se glorifica a sí mismo a través de mi mentira, ¿cómo me puede juzgar él? Si parece que yo indirectamente incremento su gloria, es lo mismo. Si mi pecado sirve para mostrar más a Dios, entonces pequemos más. ¿Será eso lo que Pablo dice aquí? Si eso fuera así, sería contradictorio en Romanos 6. ¿Qué dice Romanos 6? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre más bondadoso? Y Pablo dice, por supuesto que no. Entonces sería contradictorio la enseñanza de Pablo. Esta vez la respuesta de Pablo es en base a una acusación dirigida hacia él por personas que creían que su doctrina de salvación por gracia promovía el pecado. Eso le pasó a Pablo. Este está promoviendo el pecado. Este Pablo, sí. Qué belleza. Hagamos males para que vengan bienes. Esta era una perversión de la doctrina de Pablo de justificación por fe y una extensión de la objeción de su oponente imaginario. Esto era lo que pensaban que él enseñaba. Ojo.
Menos mal está grabado para que quede ahí. No es verdad. Si nosotros tomamos la manera de pensar del adversario de Pablo, terminaríamos diciendo, pequemos lo más que podamos para que Dios pueda ser glorificado más. Otro comentario. Dice, muchas predicaciones cristianas están muy lejos del verdadero evangelio de la libre gracia que Pablo predicó, de que no hay manera de que cualquiera pudiera decir con calumnia que ellos enseñaban, hagamos males para que vengan bienes. Si nos encontramos a nosotros mismos acusados de predicar un evangelio muy abierto y muy centrado en la fe y gracia de la obra de Dios, entonces nos encontramos en la buena compañía de Pablo. Comentario de David Guzzi. Pablo simplemente dice de aquellos que enseñan tales cosas o que acusarían a Pablo de enseñarlas, dice que su condenación es justa. Dios justamente condena a cualquiera que enseñe o crea tal cosa. Y desafortunadamente hay iglesias que sí lo hacen. Hay iglesias que enseñan incluso que el pecado está bien. No me preguntes quiénes son. Pero hay iglesias, por ejemplo, la iglesia que... se me olvidó el nombre. Bueno, la que acepta a los LGTBIQ+, que está bien, que pueden venir a la iglesia. O sea, no estamos siendo homofóbicos, pero dicen que eso está bien, que hombre y hombre pueden tener una relación y pueden tener una familia. Mujeres y mujeres, hombres y hombres, que no pasa nada, que Dios no castiga eso. De hecho, alguien por ahí vive en unión libre con su mujer, es predicador de la iglesia y dice que la unión libre está bien, que no es pecaminosa. Tuvimos una conversación ahí los dos, pero él dice que lo más importante es la familia. O sea, que ellos dos tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio no es pecado. Está bien. Vengan, tranquilos, amados. Dios no va a juzgar eso. Eso es mentira. Eso es inmoralidad sexual, se lo dije. Eso es pura inmoralidad sexual y usted está siendo un hipócrita. Usted está enseñando mal la escritura. Y Dios le va a pedir cuentas de eso. Le dije, la Biblia de pasta a pasta enseña que eso está mal. Yo no sé qué Biblia está leyendo usted. Hay iglesias que enseñan eso, que enseñan que pecar está bien. El pervertir el glorioso regalo de Dios en Jesús es una supuesta licencia para pecar. Es quizás el clima de la depravación del hombre. Toma el regalo más hermoso de Dios y lo pervierte y se burla de él. La cruz no significó nada para ellos. Esta perversión es tan pecaminosa que Pablo lo deja para lo último, ya que va más allá de la depravación de los paganos. Romanos 1, 24 al 32. Más allá de la hipocresía de los moralistas. Romanos 2, 1 al 5. Y más allá de una falsa confianza de los judíos. Romanos 2, 17 al 29. Y esto me lleva al segundo punto. No hay uno solo, ni siquiera uno. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Esta sección del segundo punto, Pablo argumenta por qué no hay ni siquiera uno bueno delante de Dios y que el mensaje de la salvación tiene sentido solamente si el hombre está perdido. Es decir, estamos jodidos, como decimos coloquialmente, o llevados. Solo tiene sentido si el hombre está perdido. Ya que Pablo era judío por nacimiento y herencia, según Filipenses 3, 4 al 6. Cuando él dice nosotros, él se refiere a nosotros los judíos. Y el punto es que por naturaleza el judío no está más bien con Dios que el pagano. O la persona moral. Pablo ha demostrado que el pagano, el moralista y el judío, todos estaban bajo pecado y por lo tanto bajo condenación. Todos estábamos bajo condenación. Si tú no te has puesto en paz con Dios, estás bajo condenación. Por eso te animamos a que estudies la Biblia, que te bautices, que te arrepientas
y que hagas a Jesús el Señor de tu vida. Por eso te caen a la salida y ¿cómo estás? ¿Cómo te pareció? Estudiamos, nos vemos, hablamos, nos tomamos un café, ¿verdad? El resultado es que todos somos culpables y estamos bajo la condenación de Dios. Ahora, interesantemente, la respuesta de Dios a esa trágica situación es ofrecer perdón, ayuda, gracia, justicia y salvación a todos mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús hay redención entre nosotros y Dios. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Su sangre nos limpia de nuestros pecados. Esta semana hablaba con alguien y me decía, ¿será que Dios sí perdona todo lo malo que yo he hecho? No sé si te has hecho esa pregunta, si estás estudiando la Biblia o si vienes por primera vez. Pues te tengo una buena noticia. Sí, siempre y cuando te arrepientas y no lo vuelvas a hacer. Dios te perdona. Dios lo hace. Cristo no murió en vano. Cristo murió para que tú y yo estuviéramos en paz con Él. Dios te va a perdonar todo. Eso sí, necesitas confesarlo, hablarlo con alguien de confianza que te ayude y que te anime a volverte a Dios. Pero sí lo va a hacer. Lo hizo conmigo y con todos, que soy un pecador. ¿Por qué no lo puedo hacer? No soy el favorito de Dios. Es impresionante cómo Dios, a pesar de ser ofendido, busca relacionarse con nosotros y lo más importante, perdonarnos. Pero la arrogancia del hombre solo busca huir de Dios por medio del orgullo, la cobardía, la inmoralidad sexual, el alcohol y otros más. Y esto se ve más en los hombres que en las mujeres. Por eso en las iglesias el número de creyentes es más de mujeres que de hombres. O si no, mira a su alrededor. Si hacemos un conteo, hay más mujeres que hombres. La verdad, hombres, a mí me da dolor y a la vez me da vergüenza. Porque ellas son más humildes para volverse al Señor. Y tú ves las iglesias llenas de mujeres. Por eso, hombre, aprendamos a ser humildes, como dice la Escritura, y volvámonos a Dios. Puedes venir muchas veces a la iglesia, eso no te va a salvar. Si no te arrepientes y no te bautizas para el perdón de tus pecados. Dios, pero es que yo venía a la iglesia. Yo venía todos los domingos. Sí, pero no te arrepentiste. Pero no te bautizaste. Pero no hiciste a Jesús el Señor de tu vida. Ah, sí, pero no, pero es que pues yo no le digo nada de malo. No te engañes. No te engañes. Jesús puede llegar hoy. No lo sé. Yo ya me arreglé con Dios y mi familia. Yo estoy tranquilo. Y cada quien debe preocuparse por su salvación. Si estás desanimado, hermano o hermana, busca ayuda. Busca un hermano que te lleve a Dios. Pero no te quedes con la depresión, deprimido, frustrado, porque tuviste un problema. No, busca ayuda. Vuélvete a Dios. Versículo 10. Ahora, con base a la frase, no hay ni siquiera uno, quiero que leamos unas escrituras. Bueno, no tenemos tiempo, la verdad, pero vamos a leer una sola. El Salmo 36 del 1 al 4. Se las voy a dictar. Salmo 5, 9. Salmo 10, 7. Salmo 14, 1 al 3. Salmo 5, 9. Salmo 36, 1 al 4. Y Salmo 143. Ahí quedan grabadas. Es muy importante que las leamos porque habla del texto que sigue ahí de las partes del cuerpo. Vamos a leer solamente esta. Salmo 36, del 1 al 4. Dice el pecador, ser impío lo llevo en el corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su pecado. Sus palabras son inicuas y engañosas. Han perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Aún en su lecho trama hacer el mal. Se aferra a su mal camino y persiste en la maldad.
Cuando Dios no encuentra ningún justo, es debido a que no los hay. No es como si hubiera algunos y Dios no los pueda ver. Nunca ha habido verdaderamente un hombre justo aparte de Cristo. Aún Adán no era justo. Él era inocente al conocer el bien y el mal. Es un comentario de Newell. Nos engañamos a nosotros mismos al pensar que el hombre por sí solo verdaderamente busca a Dios. Nosotros no lo hacemos. Es posible que lo hagamos cuando nos encontremos con nosotros mismos y nos demos cuenta de que no hay nada. Cuando estemos en un espejo tirados, llorando, frustrados, llevados del berraco, ahí sí tenemos una mirada para decir, no, la verdad, cuando yo veo a mi matrimonio podrido, mi familia podrida, ahí sigo, venga, necesito de Dios. Pero hay hermanos que, hey, mira, ven a la iglesia, vamos, oremos, hagámosle. No, me voy a pasear, qué iglesia ni qué nada. ¿Por qué esperar a llegar a la podredumbre para volvernos a Dios? ¿Por qué? Vámonos a Dios, que es tiempo. Con estas referencias de los salmos, de los que les dicté, que les hablé en el versículo anterior, Pablo les llama virtualmente a cada parte del cuerpo humano como culpable. La garganta, la lengua, los labios, la boca, los pies. Los ojos están llenos de pecado y rebelión en contra de Dios. Esos salmos que les dicté hablan de estas partes del cuerpo. Si enumeramos los pecados que se cometen con estas partes del cuerpo, me darían las 3 de la tarde. Pero ya me hacen caras. 12 al 20 versículos dice, esto resume todo este pensamiento. Cada pecado y rebelión en contra de Dios sucedió debido a que nosotros no tenemos un respeto apropiado hacia Él. En donde quiera que haya pecado, no hay temor de Dios. Como dice Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Salmos, está después de Proverbios. Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Dice, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. La expresión no hay, que aparece 5 veces en la primera estrofa y una vez al final, en el versículo 18, expresa el tema central, la universalidad del pecado. Si Dios habla de esta manera a aquellos que tuvieron la ley e intentaron hacer la ley, es evidente que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Recordemos que muchos judíos de los días de Pablo tomaban cada pasaje del Antiguo Testamento que describía lo malo y lo aplicaban únicamente a los gentiles y no a ellos mismos. Pablo lo pone en claro de que Dios habla a los que están bajo la ley, o sea que a ellos también estaban incluidos. La ley no puede salvarnos, la ley no puede justificar a nadie. Es útil al darnos el conocimiento del pecado, pero no puede salvarnos. Desde los tiempos de Adán y Eva, las personas han tratado de justificarse a sí mismas por medio de las obras de la ley. Como necesitamos entender esto profundamente, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Esto significa que la ley, al ser quebrantada, solamente puede condenarnos, nunca puede salvarnos. Realmente lo que nos salva es nuestra fe en Jesucristo. Su sangre es la que nos limpia y no la ley. Esto significa que el guardar la ley no es la manera de Dios para salvación o de bendición bajo el nuevo pacto. No es eso. Y en conclusión, ya para terminar, es claro que todos hemos pecado, judíos y gentiles por igual, y que no hay uno solo de nosotros ante la presencia de Dios que salga bien librado. No importa la ley y la circuncisión en un sentido. Lo que realmente importa es que el sacrificio de Jesús nos debe llevar a la fe, al arrepentimiento, a la confesión, al bautismo y a la santidad. Muchas gracias.
Ahora vamos a hacer los anuncios. Vean, mis hermanos, recuerden que nos visitan dos hermanos muy especiales. Se me olvidó anunciar, porque me dijeron a destiempo en el saludo, pero se llama Consuelo y Laura. Isaura. Ah, Consuelo e Isauro. Es que esta letrica de médico. ¡Bienvenidos! Son de San Antonio, Texas. Qué especial que nos acompañen, de verdad, muchas gracias. Es muy especial que nos acompañen. Sigan viniendo más seguido. Bueno, esos son los anuncios para esta semana. Charla universitaria. Este jueves 5 p.m. en casa de Orlando y Alba. Recordemos que el ingreso de los niños al Ministerio de Futuros Profetas es hasta las 10:15. Si tú llegas a las 10:16, no vaya, no pierda el tiempo, devuélvase. Y entre con el niño acá, dale tráigale una compota, una gelatina. Este viernes, charla de Caleps. Ah, qué bien, los Caleps. 10 a.m. Si pueden ir a acompañarlos o podemos, vayan, acompáñenos. Es muy especial para ellos, vayamos. Es muy especial para ellos que los acompañemos. Si tienes tiempo, ve y los acompañas. Para ellos es muy especial que vayamos, que los abracemos, que los sirvamos. Es muy especial. Bueno, lugar por definir, hablen con Ángela y Francisco. Viernes 7:30 p.m. reunión de familia acá en San Diego. Domingo 10 de la mañana, servicio dominical. Seguiremos estudiando Romanos. Amén. Muchas gracias, feliz tarde, Dios los bendiga.